Luego del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en el año 2009, Honduras se sumergiría en un oscurantismo institucional, político y social. La corrupción, la narcopolítica y el asesinato selectivo de dirigentes sociales serían de ahí en adelante las líneas que marcaron el rumbo de la nación. 2 años después transcurren unas elecciones en las que Xiomara Castro, esposa del depuesto mandatario Zelaya, resulta electa por el Partido Libertad y Refundación Libre, con más del 54% de los votos, mientras la tolda oficialista del Partido Nacional, representada esta vez por el candidato Nasri Asfura, obtuvo el 34% de las preferencias, 20 puntos por atrás de Castro. Según el Consejo Nacional Electoral, el ente rector de ese país, estos comicios contaron con una participación histórica del 68% del electorado, en los que la mayoría optó por la opción progresista que lidera Castro, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta del país centroamericano y también la más votada de la historia de ese país. Aún queda por determinar, sin embargo, el rumbo político que trazarán las fuerzas que están alineadas a Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación. Lo cierto es que esta elección marca un precedente para el retorno de la democracia a ese país. Victoria progresista en Honduras. Pongamos el punto en la I. El 24 de noviembre de 2013 se llevaron a cabo unas elecciones generales en Honduras en la que hubo una participación de más del 60% de los electores. En diciembre de ese mismo año, el Tribunal Supremo anunció como ganador a Juan Orlando Hernández con 1.149.000 votos, teniendo en ese entonces como candidatos opositores a Xiomara Castro de Zelaya del Partido Libre y Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción. En el año 2017 sería reelecto nuevamente, pero esta vez en unos polémicos comicios que no contaban con las garantías constitucionales, siendo el primer presidente de Honduras en postularse para un segundo periodo. A medida que el conteo de votos avanzaba con lentitud por parte del entonces Tribunal Supremo Electoral, Hernández superó al candidato opositor Salvador Nasralla, quien lo aventajaba por un 5%, tras el primer informe emitido con el 57% de las actas procesadas, lo cual provocó las denuncias de irregularidades y de fraude por parte de la oposición de ese país. Desde entonces, la nación centroamericana ha entrado en una profunda crisis política que no ha hecho sino agravarse con el transcurso del tiempo. El pasado 28 de noviembre se llevaron a cabo unas nuevas elecciones presidenciales en Honduras, donde la población expresó su voluntad de culminar con el mandato de Hernández, en el que el país hondureño ha caído en una vorágine de intrigas, reuniones clandestinas con capos de la droga, corrupción y asesinatos políticos. Durante el último año se registraron al menos una treintena de asesinatos en el país por motivaciones políticas, donde destacan el asesinato de la activista indígena y defensora del medio ambiente Berta Cáceres. La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha calificado el actual periodo presidencial de haber estado marcado por una violencia política que alcanzó niveles inquietantes. ¿Será esta victoria de Xiomara Castro el fin de la narcopolítica y la corrupción fomentada por el turbio mandato del presidente Juan Orlando Hernández? El proyecto político encabezado por la presidenta recién electa despierta expectativas respecto a las medidas que tomará su gobierno, entre ellos una Asamblea Nacional Constituyente que garantice una salida a la crisis actual en la nación hondureña. La lucha ha dado un resultado favorable para el pueblo hondureño, que hay mucha alegría en el pueblo hondureño y que masivamente la gente ha determinado que hay un cambio de autoridades en el país. Quiero decirles que hoy me reuní con Xiomara y toda su familia. Fui a su casa para felicitarla personalmente. Ahora quiero decirlo públicamente, que la felicito por su triunfo y como presidenta electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños. El próximo 27 de enero, Xiomara Castro se convertirá en la primera mujer en ocupar la presidencia de Honduras en toda su historia como república independiente. Xiomara Castro tendrá la enorme responsabilidad de dar gobernabilidad a una nación con 70% de pobreza,
una grave crisis política e institucional y también una grave corrupción enquistada en las esferas del poder, en alianza con el dinero del narcotráfico. Mientras estuvo al frente de la oposición al gobierno de Juan Orlando Hernández, ella fue de las pocas figuras que levantó la voz contra el golpe de Estado del año 2009 y contra los sectores conservadores de las élites hondureñas que lo auparon en esa ocasión. Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Y hoy le tiendo la mano a mis opositores porque no tengo enemigos. Llamaré a un diálogo. Lo vemos como una victoria porque ya el pueblo estábamos cansados de este gobierno corrupto. Ya el pueblo dijo no y estamos alegres porque hemos madurado. Aquí no ha habido ningún pleito entre nosotros los hondureños. Y gracias a Dios y gracias al pueblo que le abrió los ojos y pudo votar por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. No crean ustedes que la derecha, a través de los partidos conservadores y el bipartidismo, va a quedarse tranquilo con este triunfo, sino que van a hacer todo lo posible para que obstaculizar el gobierno y que no pueda llevar a cabo su plan de gobierno, que nos parece que es un plan de gobierno muy importante, que de cumplirse vendría a hacer transformaciones profundas en la sociedad hondureña. Las graves condiciones socioeconómicas de Honduras son las que han empujado a miles de ciudadanos a emigrar con destino a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Hasta septiembre del año 2021, los hondureños representaron casi la mitad de los más de 700.000 centroamericanos detenidos en la frontera de Estados Unidos, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de la nación norteamericana. ¿Cuáles son entonces los principales retos que enfrentará la gestión de Xiomara Castro al frente del Ejecutivo de Honduras? Mi meta es llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la delincuencia que hay en este país, por la falta de trabajo, la falta de educación, por la pobreza. Aquí estamos en pobreza extrema. No tenemos vivienda, no tenemos que comer, no tenemos nada. Entonces, no tenemos de otra. De todas maneras, si no salimos a arriesgar nuestra vida, aquí nos vamos a morir de hambre. He tomado la determinación de emigrar porque tengo un niño de 2 años y el otro va a cumplir 1 año. El trabajo que yo tengo no me abasta el dinero para darle abasto a la renta, a la luz, a la comida, al agua. Ya no va a haber otro momento, 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento. Doña Xiomara ha conocido una Asamblea Nacional Constituyente, la cual ha tenido mucha oposición por parte de todos los grupos de poder que existen en el país, porque vendría a quitarle todos sus privilegios, ¿no? Entonces, de entrada tiene eso. Por otro lado, también tiene como reto que hay leyes lesivas a los derechos humanos, leyes que dificultan el buen gobierno y que de permanecer estas leyes mientras ella esté gobernando definitivamente no va a poder hacerlo, porque existe un código penal con bastantes falencias, con violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos, y también que penaliza la protesta social, el derecho a la tierra, el derecho de los periodistas a ejercer la libertad de expresión, porque criminaliza toda la cadena informativa.
Política y narcotráfico son una combinación peligrosa, sobre todo cuando quienes deberían luchar contra este flagelo son precisamente acusados de organizar a las mafias del tráfico de estupefacientes en Honduras. Un tribunal de Estados Unidos dictó sentencia en el año 2019 contra Tony Hernández, diputado y hermano del actual mandatario Juan Orlando Hernández. En este fallo se acusó al presidente hondureño de conspirar junto a su hermano Tony para canalizar dinero proveniente del trasiego de drogas que era usado para las campañas políticas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección a traficantes de drogas. A pesar de esta grave acusación, el gobierno estadounidense no ha emitido aún ninguna acusación formal contra Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras. Alegría enorme, felicidad, porque sé que Xiomara va a ayudar al pueblo, va a ayudar a las mujeres hondureñas y con ella vamos a salir adelante. En el 2017 fue el primer país que dijo que respaldaba al gobierno de Juan Orlando. Incluso la embajadora Fulton llegó a respaldarlo, ¿no? Entonces, todo eso, pienso yo, desde mi punto de vista, es que todavía tiene intereses que cuidar y por lo tanto está exprimiendo lo más que pueda a Juan Orlando, justamente porque como tiene este involucramiento en el narcotráfico, lo puede hacer como quiera hacer. El 28 de junio de 2009, un grupo de militares de las Fuerzas Especiales de Honduras, con armas en mano, secuestraron al presidente Manuel Zelaya de su residencia, para posteriormente subirlo a un avión y sacarlo del país. Mientras esto ocurría, un grupo de militares del ejército hondureño cortaba el suministro de electricidad y energía en todo el país. Esto impidió a los medios de comunicación informar sobre el golpe de Estado en desarrollo que ocurría precisamente en la nación. Se consumó así el golpe de Estado. Nos preguntamos la razón, la convocatoria de Zelaya a un referéndum para una reforma constitucional que los sectores conservadores de Honduras tradujeron como un peligro a sus intereses. Geopolíticamente, Honduras es un país estratégico para Estados Unidos, porque le permite acceso y ejercer control sobre Centroamérica y el Caribe. Prueba de ello es el respaldo que ha dado la Casa Blanca a los 5 golpes de Estado que se han suscitado en Honduras durante los últimos 70 años. A principios de los 80, el ejército estadounidense estableció en Sotocano una base hondureña a 80 kilómetros de la capital, Tegucigalpa, una plataforma que sirvió de apoyo a los regímenes militares centroamericanos y a los grupos armados de derecha, como los Contras en la vecina Nicaragua. A cambio, Washington hizo la vista gorda mientras el ejército hondureño se involucraba cada vez más en actividades relacionadas con los escuadrones de la muerte. En 2009, en Honduras se dio el primer golpe de Estado consumado en América Latina del siglo XXI contra el entonces presidente Manuel Zelaya, al que posteriormente colocaron todos los obstáculos para impedirle su participación política. Más tarde, se conoció que el golpe fue orquestado por sectores opositores oligarcas que controlaban la Corte Suprema, en complicidad con el Partido Liberal, el Partido Nacional, las Fuerzas Armadas y el gobierno de Estados Unidos. Este último negó tener conocimiento de lo que sucedería. Sin embargo, documentos de inteligencia desclasificados revelaron que el 26 de junio, 2 días antes del golpe, fuentes del Pentágono en Honduras ya creían que la consulta popular que proponía Zelaya para el 28 de junio no se realizaría y que el entonces presidente podría ser obligado a renunciar debido a la oposición del ejército. Tras el golpe, Honduras quedó sumida en el caos y se introdujo una nueva era de militarización que dejó a su paso un rastro de violencia y represión. El dominio territorial que Estados Unidos tiene en Honduras se refleja en los radares instalados en varias partes del país para el supuesto control del narcotráfico y en la base militar asentada en Palmerola, Comayagua, y que se supone es la más grande de América Latina. La injerencia estadounidense también fue evidente durante las elecciones de 2017, cuando la entonces encargada de negocios de Estados Unidos, Heidi Fulton, llegó al centro de cómputo del Tribunal Nacional de Elecciones a validar el fraude electoral,
que impondría y respaldaría la reelección del presidente Juan Hernández. En 2019, los hondureños protestaron frente a la sede de la embajada estadounidense en Tegucigalpa para demandar que la administración de Washington retirara su respaldo político y económico al gobierno de Hernández. Según los manifestantes hondureños, los recursos económicos que Estados Unidos le brindaba al país centroamericano eran utilizados por Hernández para reprimir a las voces disidentes de la nación. El gobierno de Xiomara, ella ha dicho que el primer día que tome posesión va a empezar con la Asamblea Nacional Constituyente. Esos son los sueños de muchos defensores y defensoras de derechos humanos y de luchadores sociales que cayeron tras las balas en el golpe de Estado, como Berta Cáceres y como otros compañeros que lucharon por esa refundación del país y que no lo lograron, sino que fueron asesinados salvajemente y sus crímenes están en la impunidad. Entonces, por lo tanto, sí necesitamos urgentemente esa Asamblea Nacional Constituyente, que el ajedrez que está actualmente al lado de los grupos de poder, que se están repartiendo en 12 familias, más del 80% de la riqueza nacional y que tienen a Honduras, a toda la población en extrema pobreza. El ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador en México, la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua y ahora la victoria de Xiomara Castro en Honduras dan una lectura de hacia dónde se está encaminando el continente y las fuerzas progresistas de la región. Pero, por otra parte, replantea también la pregunta sobre el papel de Estados Unidos en lo que históricamente ha considerado su patio trasero. Esto es la política estadounidense. Nos preguntamos entonces, ¿está debilitada o en peligro la hegemonía estadounidense en el hemisferio? En el sentido de que hay foros en la región latinoamericana, foros que están encaminándose al respeto de la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, y de esa manera podría estar en juego la hegemonía norteamericana. Y también tenemos la coyuntura de que China también está viendo a esta región. Entonces, hay muchos intereses que Estados Unidos está cuidando y por lo tanto, si ustedes ven, casi está como apresurado a decir que tiene intenciones de empezar lo más rápido posible a hablar con el gobierno de Xiomara Castro. Xiomara Castro tendrá en los próximos días la oportunidad de refundar las bases institucionales de la nación, con una visión republicana, progresista y apegada al derecho democrático. Las esperanzas entonces del pueblo hondureño están puestas en que esta concepción del país consolidará finalmente una verdadera gobernanza y ayudará así a superar el oscuro pasado de los asesinatos selectivos, como ocurrió con el caso de la activista Berta Cáceres, también la judicialización de la política y los entramados de la mafia política hondureña. Además, muchos sectores del poder tradicional en Honduras no ven con buenos ojos la llegada de un gobierno de tendencia de izquierda, con aspiraciones de dar dignidad al pueblo hondureño. Por otra parte, resta ver cómo será la expectativa sobre la posición que tomará el nuevo gobierno en materia de política internacional. Algunos temas son, por ejemplo, la relación de Honduras con Estados Unidos o con China, con quien ha planteado establecer ya vínculos diplomáticos. Una medida que podría preocupar a Washington, ya que profundizaría aún más la presencia de Beijing en la región, una zona que históricamente ha estado bajo la influencia estadounidense. Pusimos el punto en la I.